Hola, soy Andrés Covarrubias y soy un director, guionista y editor de cine. Soy veracruzano y en total tengo 6 cortometrajes, de los cuales han recorrido por distintos festivales por el mundo. Y esto es Biocop. Corte. Ese. Y esto es Bioscop. Bueno, a mí siempre me han interesado las historias cotidianas, que a primera vista parece que no pasa nada, pero en el fondo suceden muchas cosas. Entonces a mí, desde que empecé a estudiar cine, empecé a ver como estas ramas, como el naturalismo italiano, que empezó a llamar mucho la atención el tipo de historias que se contaba, ¿no? Entonces una película que siempre pues, me marcó y me inspiró mucho para hacer mi cortometraje titulado Gratificación fue esta, El ladrón de bicicletas de Luciano Visconti. Es una película que remarca mucho estos puntos que les menciono. Es una historia pues, cotidiana, muy simple, muy anecdótica, pero en el fondo pues suceden muchas cosas, ¿no? Y la forma como está grabada, como si fuera casi un documental, y donde los actores no parece que están actuando, sino parece que están viviendo pues esa realidad, ¿no? Entonces esa película pues me marcó mucho, me influenció mucho, ¿no? Me hizo como complementar más las influencias que yo ya traía desde más chico, que me hizo como reforzar el tipo de historias que yo quería contar, ¿no? Y pues sí, cuando yo era más chico siempre me gustó como un cine más frenético, un poco más clásico, un poco más como más accesible a las generaciones jóvenes, ¿no? Entonces a mí desde que era adolescente siempre fui muy gran admirador de Paul Thomas Anderson, que es, en mi opinión, uno de los mejores directores en la actualidad contemporánea. Pero a mí siempre me gustó como una película muy rara de él, que casi pues, nadie habla o casi nadie admira de él, ¿no? Y esa película es Punch Drunk Love, Embriagado de Amor. Esta película pues es una película que me gusta mucho, que siempre revisito muchas veces cuando en busca de inspiración. A mí me gusta mucho cómo maneja el uso del sonido, el uso del diseño sonoro. Se me hace muy padre cómo maneja todo lo que no vemos, ¿no? Y algo que admiro mucho de esta película es que yo considero que es como el punto medio en la carrera de Paul Thomas Anderson, ¿no? Es como el punto donde él empezó a evolucionar como cineasta, ¿no? De ser un cineasta joven copiándole como a sus ídolos. Y en esta película es como que sigue copiándole a sus ídolos, pero de una forma un poco más sutil, ¿no? Y a partir de ese momento pues ya empezó a hacer películas un poco más autorales y no tan clásicas o normales, ¿no? Entonces yo creo que tanto para mí, yo siento que también para la carrera de Paul Thomas Anderson es una película que pues como que partió aguas, ¿no? En su carrera, ¿no? Entonces por eso es una película que admiro mucho, y también me sorprende mucho la actuación de Adam Sandler, que es un actor que ya está encasillado como en pues, comedias tontas, románticas, ¿no? Y aquí lo vemos en el mismo tipo de historias, pero
dentro de un control diferente, ¿no? De un director, ¿no? Y eso, pues a mí me sorprendió, pues esa posibilidad de no encasillarte siempre cuando ves a un actor y decir, pues este actor solo hace este tipo de películas, ¿no? Y pues sí, esa película como que me abrió mucho las puertas, ¿no? Y es una película que pues, siempre como que me la sé de memoria, ¿no? Y sí como que recurro mucho a ella cuando hago mis trabajos, ¿no? Otra película que también admiro mucho, y un director que admiro demasiado, es a Jim Jarmusch. Y pues una película que me encanta de él es de sus primeras películas, que es Extraños en el Paraíso. May I help you? Yeah. Willie! Eddie! I told you she'd remember me. I can't believe it. Para mí Extraños en el Paraíso pues también es una película que pues, parece que no dice nada o que es muy sencilla, muy simple, pero contiene esos elementos profundos y esas relaciones entre los personajes que las sientes reales, ¿no? Que no estás viendo actores, sino estás viendo personas convivir y vivir esos momentos, ¿no? Y pues también es un periodo en la carrera de Jim Jarmusch que yo admiro mucho, ¿no? En los 90s, finales de los 80s, principios de los 90s. Yo admiro mucho ese periodo de Jim Jarmusch, ¿no? Todas sus películas, Down by the Law, muchas de ellas, ¿no? Pero esta sí es como pues, la que me abrió las puertas a ese universo de Jim Jarmusch, ¿no? Entonces es una película que también siempre recomiendo, que siempre vuelvo a ver muchas veces, ¿no? Porque sí, siento que es una película pues, muy honesta, la verdad, y muy disruptiva al mismo tiempo, ¿no? Es una película que me gusta mucho también. También cuando era muy chico, pues como a todo cineasta, como a todo cinéfilo, pues Kubrick fue pues, como una puerta muy importante para mí, ¿no? Pero a mí la película que más admiro de este director posiblemente sea como que la menos mencionada o como la más infravalorada de ese director, ¿no? Y pues para mí es una obra maestra, ¿no? Es como la película más perfecta, su película más balanceada, ¿no? Donde combina pues todos sus conocimientos técnicos y narrativos, ¿no? Y pues me refiero a Barry Lyndon, ¿no? Barry Lyndon, que es una película pues, casi de 3 horas, una película épica, una sátira, en ocasiones una comedia, en ocasiones una burla, en ocasiones un chiste, pero también tiene esa seriedad narrativa y artística, ¿no? Es una película que pues cada cuadro que ves pues parece una pintura, ¿no? Y pues también revolucionó muchas formas de técnicas en cómo se hace una película, ¿no? Pues ya todos nos sabemos la historia de que se usaron lentes de la NASA para poder grabar con poca iluminación, el uso del zoom, que es como una forma muy disruptiva de usarse en una película de época, ¿no? Es como, tú cuando ves una película de época es como pues, el zoom o movimientos de cámara es muy raro que ocurra, ¿no? Y pues Kubrick usa el zoom de una forma muy disruptiva donde nos mete mucho más adentro de la psique del personaje, ¿no? Y pues es una película que admiro mucho y pues son mis favoritas de Kubrick y pues a veces recomiendo más esta película que pues, ya muchos clásicos de ese director, ¿no? Entonces si tienen oportunidad de verla, pues se las recomiendo y no se van a arrepentir porque es una experiencia y un aprendizaje muy padre, ¿no? Y pues bueno, la última película que voy a platicar es pues, un clásico también, un clásico de culto. Es una de mis películas favoritas de toda la vida. Es una película que me hace reír, que me hace llorar, que me hace sentirme bien, que me hace sentirme mal, me hace sentirme muchas cosas, ¿no? Y pues esa película es París, Texas.
I knew these people. De Wim Wenders, ¿no? Es una película que, pues, al igual que Barry Lyndon, es como que es un balance muy, muy bien hecho de lo técnico y lo narrativo, ¿no? Es una historia, pues igual, muy sencilla, pues muy atípica. Es un personaje como pues muy atípico. Es una persona que sientes que te importa lo que le sucede, a pesar de que es una persona muy callada o que no expresa mucho, ¿no? O que también por sus rasgos físicos no te dice nada, ¿no? Y pues sí, París, Texas, yo creo que es una película muy interesante. La actuación de Harry Dean Stanton es para mí una revelación. La fotografía de Robbie Mueller también. Siempre lo recuerdo muy bien, todos esos planos que hace del desierto, de las caminatas que hace con el personaje de Travis, que es el protagonista de la película, cuando camina en el puente y empieza a escuchar a una persona que está como loca y está como escupiendo verdades a los coches que van pasando. Y a mí esa escena, como que cada vez que la vuelvo a ver, me hace sentir muchas cosas. Y pues sí, la secuencia final, el encuentro con Natasha Kinski, se me hace muy, muy bonito, muy cómo maneja esa metáfora de, pues, la pareja que no se ve desde hace más de 20 años y se vuelven a reencontrar y tienen este encuentro en una casilla con cristal y casi no se pueden ver y tienen una discusión por teléfono. Eso también a mí me inspiró mucho, ¿no? Como que yo tengo mucha afinidad a hacer ese tipo de escenas de personas que se están comunicando a través de dispositivos, pero nunca se ven frente a cara, ¿no? Pero existe una conexión entre ellas. Entonces eso París, Texas fue una parte importante de mi vida, ¿no? Y es una película que, pues, siempre está resonando cuando me preguntan cuál es mi película favorita, pues París, Texas está entre esas 10 películas. Y pues la recomiendo mucho. Otra película que que me gusta mucho y creo que la considero como una de mis películas favoritas de toda la vida es El condenado a muerte se escapa, de Robert Bresson. Yo creo que esa es la película que como que fue el punto de partida de qué tipo de cine yo quería hacer, ¿no? Esa película la vi en la escuela de cine y pues me impresionó mucho cómo este director manejaba una historia que en el título tú ya sabías cómo iba a acabar, pero cuando ves la película y ves todo el proceso de cómo ese hombre planea su escape y cómo usa la voz en off, que es para algunos directores es como un mal uso o un vicio. En esta película creo que es un uso muy interesante y muy inteligente de la voz en off y pues me gusta mucho cómo maneja esa tensión tan simplista, tan minimalista y cómo utiliza todos los elementos en cuanto a la fotografía, el sonido, la música, ¿no? Para mí Bresson es como mi mantra, ¿no? Bresson para mí refleja todo lo que yo quiero plasmar en mis películas, ¿no? Que son películas donde todo es importante, nada tiene que sobresalir, todo es un mismo producto, ¿no? Y pues esa película me hizo adentrarme al mundo de Bresson y pues ahora, pues, todas sus películas las admiro mucho, las repaso mucho porque es una gran fuente de admiración para mí. Otra película que me gusta mucho es Las historias de Tokio, Tokyo Story, de Yasuhiro Ozu. Que como ya había mencionado antes, a mí me gustan mucho las historias cotidianas, donde parece que, pues, no pasa nada, que vemos la normalidad de todo mundo, pero hay indicios de problemas o indicios de cambio en cada uno de los elementos que
que aparecen en la película, ¿no? Entonces esta película pues es eso, es una historia sobre dos ancianos, una pareja de ancianos que van a visitar a sus hijos, que no los han visto desde hace mucho tiempo, y pues al llegar a Tokio, donde viven sus hijos, pues los hijos no los pelan, no los quieren llevar a pasear, los dejan solos, y pues como que los señores tienen esta etapa existencialista en ese periodo, ¿no? Y pues se hacen amigos de una chica que perdió a su pareja en la guerra. Entonces es una película muy, pues que también que me llega mucho, que conecto mucho con esa película, porque nos habla de eso, de a veces de situaciones triviales o momentos no tan impresionantes o fuertes, que pues le dan mucha fuerza y mucho valor y mucha conexión con cualquier persona que lo ve. Y pues sí, es una película que respeto mucho y admiro mucho. Y Ozu también es un director que también repaso mucho su cine, porque es un cine que a mí me interesa, ese tipo de historias que él maneja, el minimalismo que él maneja, realmente lo admiro mucho. Bueno, lo que yo recomendaría para cualquier persona que quiera iniciar haciendo cine es que primero sea cinéfilo, que vea películas, ¿no? Porque ser cinéfilo es como ser un niño interno, ¿no? Es como tu niño interno, ¿no? Porque es tu curiosidad a conocer nuevas cosas, a ver cosas nuevas, ¿no? Y eso te va a ayudar a como encontrar el tipo de historias que tú quieres contar, y vas a mezclar varias cosas que te interesan, o sea, distintos géneros, distintas películas. Y pues eso te va a hacer crecer a la hora de que tú pienses tus historias, ¿no? Entonces, pues una recomendación es que si quieres ser director de cine, es que consumas arte hasta atascarte, ¿no? Lee muchos libros, ve exposiciones, camina, escucha música, observa a las gentes a las gentes extrañas que pasan en la calle, pregúntate cómo son, ¿no? No solo copies lo que ves, ¿no? También interprétalo a tu realidad, a donde estás, a tu contexto social, porque así vas a crear pues historias más personales y más honestas, ¿no? Y yo creo que es el cine que necesitamos ahorita, ¿no? Que hay mucho consumo y mucho capitalismo y muchas franquicias. Creo que necesitamos un poco romper como esa línea y empezar a crear estas nuevas visiones, ¿no? Nuevas historias, ¿no? Porque el arte lo necesita y el cine lo necesita.